Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Javier Navarro y Jorge de la Llana, Agile Coach en Paradigma Digital. Muy buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Buenos días, Maribel, ¿qué tal todo? Pues genial, con ganas de contar esto que hemos venido a contar hoy y con muchas ganas de arrancar ya. Hola, ¿qué tal, Maribel? Pues lo mismo, muchas ganas de hablar del tema de hoy. Bueno, pues bienvenidos y nada, en el episodio de hoy Javier y Jorge nos van a hablar de releases y de cuál es la mejor manera de lanzar funcionalidades. Os dejo con ellos. Genial. Bueno, seguro que estáis acostumbrados a que como Agile Coaches vengamos directamente a hablar de temas metodológicos o de reorganización o transformación cultural, pero como nosotros creemos que la tecnología no tiene que estar separado del mundo del proceso y del mundo de la metodología, pues hoy os traemos una técnica que lejos de ser innovadora, porque ya tiene algunos años, sí que es poco extendida y bastante interesante, ¿no? Y son las feature flags. Y para eso Javi, que es un verdadero crack, pues nos va a contar un poco sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, Javier, ¿qué es esto de las feature flags? Pues a ver, lo primero es cómo las llamamos, feature flags, también feature toggles. Hay varios nombres, así que si te parece bien, Jorge, de ahora en adelante lo llamamos flags o toggles para cortar un poco. ¿Qué es? Vale, pues son un mecanismo que nos permiten hacer una release de una funcionalidad en caliente, ¿vale? Es decir, cambiar el comportamiento de una aplicación o de una funcionalidad sin la necesidad de un despliegue en producción. Desde el punto de vista técnico es un patrón de diseño, ¿vale? Y desde un punto de vista más conceptual y de filosofía Agile y DevOps, es una buena práctica, está considerada muy, muy buena práctica. También a menudo se les llama funcionalidades activables y desactivables, aunque no es un término realmente muy correcto. Va mucho más allá. Por ejemplo, desde hace muchos años tenemos un CMS que nos permite editar contenido o incluso activarlo y desactivarlo, contenido de ciertas partes de nuestra página, de nuestra web. Esto ya nos lo permite un CMS, pero los toggles van muchísimo más allá y lo vamos a ver en este capítulo. Ujú. Has hablado de dos términos, uno release y el otro deploy o despliegue, ¿no? En este caso, es verdad que a nivel técnico son dos términos muy diferentes, pero en muchas de las organizaciones nos encontramos que un release y un deploy están completamente pegados, por no decir que no hay diferencia entre ellos. ¿Podrías explicar con un poquito más de detalle cuál es la diferencia entre ellos y explicar también lo que son? Sí, es un punto súper importante para entender los flags. Por un lado tenemos los despliegues, ¿vale? ¿Qué es un despliegue? Es una cuestión puramente técnica. Es decir, es llevar una nueva versión de nuestro software a un entorno concreto. Pero que esté presente en ese entorno no significa que esté disponible para el usuario final. Por el contrario, una release es más una cuestión de negocio. Es hacer que esos cambios, que esa versión sí esté disponible para el usuario final. Eh, Vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo mejor. Si habláramos de que yo tengo una tienda física de electrodomésticos, por ejemplo, a mí me llega un nuevo modelo de una nevera, ¿no? Me llega de parte del fabricante. Es un tema logístico. Me llega simplemente y llega a mi almacén, pero no está disponible. Eso sería el equivalente a hacer un despliegue, ¿vale? Cuando yo decido ponerlo a la venta en la tienda para que lo puedan comprar los usuarios, eso es un tema de negocio y es lo que sería equivalente a una release, es ponerlo disponible para el usuario final. Esto nos lleva, lo que comentabas de cohesión, esto nos lleva a la importancia de desacoplar la release del despliegue. Es decir, lo ideal en un entorno ágil es que una tarea hecha, ¿vale? Movida a done, sería una tarea desplegada. Cuanto antes mejor. ¿Por qué no?
No acumulamos cambios en nuestro pipeline, hacemos versiones pequeñas que son más manejables, pero para hacer una release, es decir, en cuanto a negocio, hay un montón de condiciones a tener en cuenta. Pueden ser condiciones legales que no nos permitan poner la funcionalidad disponible para los usuarios. Puede haber dependencias con otras funcionalidades que tenemos en desarrollo o incluso terminadas. Puede haber bugs que nos impidan sacar una funcionalidad. Entonces es importante desacoplar release de deployment, de despliegue. Y los flags son una buena herramienta que nos permite ese desacople. Completamente, ¿no? Cuando hablamos precisamente de formas o de framework de trabajo como Scrum, hablamos precisamente de cuando termina un sprint, me meto un poco más en metodología, tener algo preparado o potencialmente preparado para subir, ¿no?, a producción. Y esto es precisamente lo que estamos consiguiendo con esto que nos acabas de contar, ¿no? Oye, yo ya lo tengo subido con el deploy, con el despliegue hecho, y cuando ya quiera el negocio subirlo a producción, es decir, tenerlo para el cliente, lo tenemos listo. ¡Qué maravilla! Oye, pero seguro... Exactamente. Digamos que estaría ahí, pero es transparente al usuario hasta que Ajá, nosotros queramos. qué bueno. Supongo que, sabiendo que eres Agile Coach como yo, esto va a venir y hablas desde el empirismo más puro y duro, es decir, desde la experiencia. ¿Cómo descubriste esta técnica? ¿Dónde la encontraste? ¿En qué momento empezaste a usarla? ¿No? ¿En qué momento viste todo este potencial? Pues la descubrí de una manera un tanto involuntaria o inconsciente. Allá por 2008 yo trabajaba como desarrollador, principalmente backend, en una startup de e-commerce. ¿Qué ocurría en esta startup? Que no había un alineamiento de objetivos a nivel de negocio, era todo súper improvisado, con urgencia para ayer. Eso nos llevaba a muchos cambios de prioridades, incluso diarios o semanales. Y eso a su vez nos llevaba a tener que rehacer un montón de trabajo, hacer releases súper urgentes, nocturnidades. Ya nos conocemos todos Sí, cómo ha sido eso eso, algo me ¿no? suena. Como ha sido sobre todo en el pasado. Ya gracias a Dios no es muy así. Entonces lo que hicimos fue diseñar una solución bastante rudimentaria, pero que cumplía con el objetivo. Lo que teníamos es una base de datos, ¿vale? Donde almacenábamos una serie de flags. Cada flag iba relacionado con una funcionalidad. Y lo que hicimos también fue exponer un web service, por supuesto privado, no era accesible al resto, fuera de la compañía, para alterar el estado de los flags en caliente sin necesidad de un despliegue. Pero tenía un carácter binario, es decir, era un flag abierto o cerrado, 1 o 0, activado o desactivado, ¿no? Esto evolucionó también para poder incluir propiedades y valores en los flags. Como podemos tener en una aplicación los properties, ¿no? Los properties de aplicación, pero poder cambiarlos en caliente. Conseguimos mitigar el problema, pero la verdad es que, como he dicho antes, era un tanto rudimentario, no era muy potente. Yo no conocía los flags como patrón de diseño extendido entre la comunidad, por entonces no se daba el caso. Luego en 2010 entro en una compañía tecnológica, una de las muy grandes, y era una compañía que estaba totalmente orientada al usuario final, es lo que llamamos customer centric. Hacía falta una manera de poder hacer releases graduales, de hacer ese empirismo, ¿no? De sacar una parte de una funcionalidad, ir probando, ver cómo se comporta el usuario, ir tomando métricas y decidir si seguir para adelante o si cambiar de rumbo, ¿no? Ir pivotando la solución. Ellos ya habían creado un producto para este objetivo, que además estaba integrado con un montón de métricas de negocio, de calidad, ofrecía un montón de posibilidades, todas las que ofrecen las soluciones en el mercado de toggles hoy en día. Por ejemplo, balancear el tráfico, hacer releases graduales, un montón de cosas que vamos a hablar de ellas más tarde. Y bueno, pues yo interioricé su uso en este momento. He estado buscando cuáles son las referencias más antiguas a este patrón de diseño y también son de 2010. Entonces, al final, no sé si es antes el huevo o la gallina. No sé si esta empresa inventó esto
o realmente ya estaba un poco en el sector, ¿no? Estaba un poco en el mercado y utilizaron esos conocimientos para diseñar su propio software, pero era realmente muy potente. Típicas cosas, ¿no? Que se usan, pero que nadie ha puesto en un papel y le ha puesto un nombre, Exactamente. pero que la gente lo usa porque se están buscando esa comodidad y esa flexibilidad y al final, por fin luego se plasma en algún sitio, ¿no? Claro. O sea, muy bien toda esta parte empírica de dónde has descubierto, pero sí que por debajo de todo esto hay algún factor común, ¿no? Entonces, ese factor común, ¿cuál es, no? De dónde y cuándo nos viene bien usar pues esta técnica al final, ¿no? Sí. A priori tiene encaje en cualquier tipo de aplicación, siempre y cuando haya un grupo considerable y bien definido de usuarios finales. Por ejemplo, en un negocio de Internet, una web de e-commerce, aplicaciones para dispositivos móviles. Lo que no tiene mucho sentido quizás sea, por ejemplo, en una aplicación back office, ¿no? Donde hay, qué sé yo, 4 usuarios para la gestión interna de algo, ¿no? Que utiliza la compañía internamente. Aquí no hay un target claro de usuarios finales. Lo que tenemos son empleados que van a utilizar la herramienta. Entonces, implementar toggles supone un esfuerzo extra que quizás no nos compense en ese caso. Nos compensa más cuando hay un negocio con un alto volumen de usuarios. Entiendo. Y a nivel técnico, bajado un poquito más a nivel de las tripas, ¿no? Vamos a cacharrear un poquito por dentro de esto, donde no lo podríamos encontrar o dónde podríamos sacar un gran partido. ¿Te refieres a cuáles podrían ser las ventajas o los usos? Sí, las ventajas y los usos más a nivel técnico, ¿no? Al final está claro dónde lo podemos encontrar, ¿no? Con usuarios, con gran diferencia de usuarios finales, ¿no? Con diferentes tipologías de usuarios finales. Pero y a nivel interno, es decir, Sí. si yo fuera un técnico, ¿qué ventajas también me daría todo esto? Pues mira, la ventaja más clara es la de los rollback. Si nosotros no hemos desacoplado el despliegue y la release, cuando lanzamos algo, ¿vale? Lo estamos poniendo disponible para el usuario final, pero si va mal, si hay problemas, es decir, la funcionalidad está rota o hay resultados que no esperábamos a nivel negocio o incluso a nivel técnico, ciertas métricas, si ese desacople no está, tendríamos que hacer un rollback de despliegue. Tenemos que volver a una versión anterior. Con los flags podemos hacer un rollback en caliente solo de la funcionalidad. Es decir, desactivamos esta funcionalidad y queda transparente para el usuario final como era antes, ¿no? Como era en la versión anterior, pero no tenemos que hacer rollback del resto de cambios que iban incluidos en nuestra versión. Entonces nos da una gran flexibilidad. Luego Qué gran tenemos maravilla, también, ¿no? Eso, sí, qué gran maravilla eso de no tenerse que quedar toda la noche haciendo el rollback de una funcionalidad que exactamente, no iba bien, ¿verdad? exactamente, es una pérdida de tiempo que no queremos. Luego tenemos la posibilidad de hacer A/B testing. Para el que no esté muy metido en temas de marketing, el A/B testing, bueno, es una técnica que nos permite experimentar. Eh, Vamos a imaginarnos que tenemos una landing page, ¿no? La típica que está destinada a recoger usuarios que son candidatos a ser usuarios de nuestra aplicación y queremos que se registren, ¿no? Pues hacemos unos cambios en la landing page y podemos contrastar cuáles son los resultados de nuestras métricas antes de esos cambios y después, ¿no? Ahí está el juego de A/B testing. Básicamente es experimentar. Es parte del empirismo, por supuesto. Luego, en cuanto a CDCI, ¿vale? Para la parte de... Favorece la parte de despliegue continuo. Como parte de la mentalidad Agile, bueno, ya sabes, Jorge, que tenemos que buscar equipos multidisciplinares, es decir, que además del desarrollo y el testing y de otras funciones, también se responsabilicen del DevOps. Pero, ¿qué pasa? Que nos encontramos organizaciones en donde hay equipos que no quieren hacer DevOps. ¿Por qué? Por la criticidad que conlleva el despliegue, ¿no? El poder romper cosas en producción, tener un fuerte impacto económico y también de prestigio de cara a los usuarios. Si contamos con los flags, como hemos dicho antes, estamos haciendo ese desacople. Somos capaces de llevar a producción funcionalidades que están desactivadas por defecto. Hasta que nosotros no las activemos explícitamente, van a estar transparentes. Entonces lo que estamos haciendo es quitarle hierro
al asunto de los despliegues en producción. Cualquier persona podría ser capaz de hacer un despliegue en producción sin grandes miedos de romper algo. Ya llegará el momento en que lo activemos solo para unos usuarios, lo probemos, y eso nos lleva a los siguientes usos o ventajas. Podemos hacer Canary Release, ¿vale? Para el que todavía no conozca esa anécdota, que está súper extendida en el sector, una release canario o canario, ¿qué es? ¿No? Pues en la antigüedad, cuando los mineros bajaban a la mina, iban con un canario en una jaula. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad de romper una bolsa de gas o de que simplemente se acabe el oxígeno, pues necesitaban un mecanismo, un dispositivo para detectarlo. Entonces, un animal tan sensible como un canario que muere con un simple golpe de viento, ¿no? Una corriente, pues era ideal para detectar que había un problema de aire. Si moría el canario, se salían corriendo de la mina. Pues esto lo extrapolamos al software. Nosotros hacemos una release solo para un grupo concreto de usuarios y poder probar de una manera más o menos segura que todo está bien antes de llevar las funcionalidades al usuario final. ¿Vale? Está muy relacionado con el testing en producción. Podríamos dar acceso a esta funcionalidad por ejemplo, a nuestros 2 testers y que hagan test exploratorios en producción antes de abrirlo para todos. Y por último, también relacionado con los usuarios target, ¿no? De la release, podemos discriminar por grupos de usuario. Antes hemos discriminado de una manera más técnica, ¿no? Solo para ciertos perfiles que puedan hacer pruebas. Esta discriminación se refiere más a negocio. Podemos discriminar por región, por navegador. Puede ser que nos interese que solo los usuarios de Internet Explorer, he puesto un mal ejemplo quizá, pero que solo los usuarios de un navegador concreto sean los que vayan a ver nuestra funcionalidad. Y cuando veamos cómo se comporta esta funcionalidad, pues ya abriremos, ¿no? Para otros navegadores que puedan ser más críticos o tengan más volumen de negocio. Esos son principalmente los usos que podemos encontrar con los flags. Has dado en el clavo con la siguiente cuestión que te iba a hacer, ¿no? Porque al final nos hemos metido ahora en el mundo técnico. De hecho, si hay alguien de negocio ahora escuchando, dirá, madre mía, lo que me acaban de contar y la mitad de los términos no los conozco. Entonces, le vamos a dar un poco la vuelta, ¿no? Al tema. Ahora me voy a poner en la situación en la que soy un CEO de una empresa o el director de negocio de una empresa. La verdad es que está bien todo esto que me has contado, pero necesito también algún motivo por lo cual la organización o yo como director de negocio, CEO de la empresa, me pueda interesar todo esto, ¿no? Al final, o sea, a nivel técnico está claro todas las ventajas que tiene, pero ¿por qué a nivel de negocio también me interesa, ¿no? Has comentado ya el tema de discriminar, pero ¿hay algo más? Sí, el uso de los toggles en combinación con tener un set de métricas potentes, ¿qué nos lleva? A una mayor orientación a datos, es decir, a poder tomar decisiones fundamentadas que sean objetivas, es decir, que no se basen en feelings, en opiniones, en inercias, sino que se basen en algo totalmente objetivo que son los datos. Esto nos lleva de nuevo al empirismo y a la inspección y adaptación de la que tanto habla, por ejemplo, Scrum. Recordemos que el motivo de abandonar el desarrollo en cascada y apostar por una filosofía ágil son los entornos VUCA, ¿no? VUCA. Son lo que llamamos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En estos entornos lo que necesitamos es contar con una capacidad de aceptación y de reacción ante los cambios que no habíamos visto antes. Los toggles nos ayudan en esto. A medida que vamos activando funcionalidades, podemos ir observando nuestras métricas, podemos ver cómo se comporta la funcionalidad, cómo convierte, cuál es la aceptación, ¿no? de los usuarios finales. Bueno, hemos tenido un Entonces, ejemplo muy claro ahora, ¿no? Del mundo buca. Éramos muy pesados contando esto del mundo buca y hemos tenido algo radical de lo que hablamos del mundo buca, ¿no? Con todo el tema del COVID. Es que estoy intentando totalmente. enlazar un poco lo que estás contando con cosas que podían haber pasado, ¿no? Y me imagino a un ejemplo tan tonto como puede ser la reserva de mesa en un restaurante, eh, que pudieran desactivar directamente esa funcionalidad dentro de una página web y que ya no se pudieran hacer reservas, ¿no? Algo tan sencillo como simplemente darle a un clic, por lo que nos estás contando, y eso estaría desactivado y se podrían activar otras funcionalidades que se hubieran podido hacer prácticamente de la noche a la mañana, ¿no?
Sí. Claro, al final esto nos lleva a tener esa disponibilidad de poder hacer lo que queramos y cuando queramos, ¿no? En cada momento. Y aquí que lo decida quien tiene que decidirlo, ¿no? Que es en esta parte del negocio. Totalmente. Nunca sabemos qué problemas va a haber a la vuelta de la esquina. Aquí podemos hablar de complicación, ¿no? De complicado y complejo, que no es lo mismo. Ujú. Complicado es cuando algo es difícil, pero sabes que con un esfuerzo, que a veces es mucho, vas a llegar al resultado final. Cuando hablamos de complejo, que es el software, los entornos de software en los que nos movemos, significa que hay mucha incertidumbre, que pese a dedicar el esfuerzo que tú estimas, puede ser que no llegues al objetivo o puede ser que tengas que añadir más esfuerzo o incluso cambiar de rumbo. Eso es la definición de complejo frente a complicado y en los entornos VUCA se da. Y por eso también surgió la filosofía, la mentalidad ágil, ¿no? Ujú. Eh, bueno, pues hemos hablado de orientación de datos. También otro beneficio de cara a negocio, bueno, pues con los flags estamos empoderando al negocio. Recordemos que quien mira por el producto, ¿vale? Y maximiza su valor es el product owner o, bueno, o en otro caso, un product manager. Lo que estamos haciendo es desacoplando la release del despliegue, por lo tanto, ya no nos hace falta un equipo técnico que active la funcionalidad. Es una tarea que se puede ceder a negocio. Todas las soluciones en el mercado, ¿no? de flags tienen una interfaz de usuario donde cualquier usuario puede activar y desactivar un flag. Por lo tanto, es una responsabilidad que podemos ceder a negocio, que son realmente los que saben cuándo nos interesa sacar una funcionalidad. Entonces, no necesitamos esa sincronización con un equipo técnico, estamos reduciendo complejidad. Y por último, con los flags estaríamos reduciendo los tiempos de despliegue y su trascendencia. Antes hemos hablado de que quitamos hierro a un despliegue, ¿no? Por ejemplo, encontramos un bug en un entorno de desarrollo, ¿no? Estamos en un proceso de despliegue, hemos pasado nuestros cambios a un entorno de desarrollo o de testing y encontramos un bug. Bueno, pues si no tenemos flags, si ese bug es suficientemente importante para parar nuestro despliegue, pues no queda otra que arreglarlo, ¿no? Y por lo tanto, hacer un tiempo de espera, parar nuestro pipeline con esos cambios que están ahí, que ni para adelante ni para atrás, ¿no? Bueno, pues si tenemos flags, ¿qué podemos hacer? Tirar para adelante. Esa funcionalidad que tiene un bug considerable, bueno, pues la vamos a dejar desactivada. Va a quedar transparente de cara al usuario. Ya la arreglaremos, ¿no? Ya llegaremos a otra iteración en la que podemos aplicar un fix. Por supuesto, es recomendable hacerlo casi inmediatamente para no perder calidad de producto, para no generar deuda técnica. Pero para nada nos obliga a parar un despliegue. Esto junto con, por supuesto, tener balanceadores de carga o cualquier otro medio para no tener paradas de servicio, cuando hacemos un despliegue, pues nos da una capacidad brutal de siempre mirar hacia adelante y terminar trabajo a medias. Mira, todo lo que nos estás contando es que al final estoy por tirarme directamente ya a la piscina y hacerlo en casa para los despliegues casi de los documentos, de los Word y de las presentaciones. No, pero ahora vamos a hablar del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Antes has comentado que esto lleva lógicamente un esfuerzo extra, ¿no? Pero ¿qué peaje hay que pagar para conseguir tener todo esto, ¿no? Porque supongo que ya, aparte del esfuerzo extra, gratis no es. Entonces, ¿cuál es el otro lado? ¿Qué es todo lo que tenemos que hacer? ¿Qué es ese esfuerzo extra, no? Sí. Pues, bueno, lo primero cuando pensamos en una funcionalidad, ¿qué tenemos que hacer? Si va a llevar flags, pues tenemos que definir la funcionalidad con esa serie de estados que puede tener una funcionalidad, ¿no? Tenemos que refinar las historias de usuario, tenemos que estimarlas, ¿vale? Y para hacer todo eso tenemos que pensar en los estados que va a tener la funcionalidad. Por ejemplo, el estado desactivado, el estado parcialmente activado, activado totalmente. O sea, es decir, tenemos que cambiar de concepto, de manera de pensar y tener los estados en cuenta desde el primer momento en que nace la idea de una funcionalidad.
Una vez que las historias están definidas, ¿no? Estimadas, están más o menos listas para empezarse, cuando hablamos de la implementación de la historia, pues lo mismo, tenemos que implementar todos esos estados. Si hablamos desde un punto de vista técnico, ¿vale? Lo que vamos a tener en la implementación son bloques condicionales. Vamos a tener un if que evalúa el estado del flag, ¿no? Vamos a consultar a un servicio el estado. Nos va a decir, es el estado X, ¿vale? Entonces vamos a tener bloques condicionales que van a dar respuesta al posible estado. Si tenemos 4 estados, pues va a haber 4 bloques condicionales. Porque el flujo de aplicación tiene que ir por un camino o por otro. Esto podemos implementarlo tanto en cualquier capa, tanto a nivel de backend, frontend, la que sea. Funcionaría, bueno, pues si el flag está a 0, mostramos esto, si está a 1, mostramos esto otro, ¿no? Bloque condicional de toda la vida, no va más allá. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en lo técnico porque nos daría para otro programa, por lo menos. Después entraríamos a una etapa de testing, ¿no? Ya sea manual u automático, hay que probar todos los estados que tenga la funcionalidad. No podemos dejarnos uno sin probar porque cuando nosotros activemos vamos a pasar por todos los estados. Y por último, tras un despliegue y una release, al final el resultado va a ser que nosotros tenemos una funcionalidad consolidada en producción. Es decir, ha habido unos resultados buenos, ¿no? de negocio, ha convertido bien, hay una aceptación por parte del usuario final. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que eliminar el toggle. Es decir, aquí hay un trabajo de mantenimiento post-desarrollo y post-release. Tendríamos que volver al código y quitar todos esos estados. Solo dejaríamos el estado final que nosotros consideramos que es el definitivo, ¿no? Claro, lo dicho, tiene un esfuerzo de mantenimiento. Estaríamos quitando todos los bloques condicionales y dejando un único bloque. Si no hacemos eso, lo que podemos tener a la larga es un síndrome de Diógenes, ¿no? De toggles Los queremos todos. o toggles spaghetti, ¿no? Donde todos están entrelazados, todos están relacionados y el activar un toggle ya no sería tan trivial. Tendríamos que mirar dependencias, tendríamos que mirar a qué afecta, ¿no? daños colaterales. Y eso no nos interesa porque perdemos las ventajas que nos dan los toggles. Al final, bueno, en resumen, supone un tiempo y un coste extra, pero el beneficio es brutal en cuanto a flexibilidad y capacidad de reacción ante eventualidades y problemas. Tal cual, es importante tener, ¿no? Todos los pros y contras del uso de las diferentes técnicas porque todas siempre nos suenan muy bien, pero también hay que comprender muy bien el contexto de tu empresa o el momento de tu empresa para saber si interesa implementarlo o no interesa implementarlo, ¿no? Pero en el caso de que quisiera implementarlo, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones de esos primeros pasos o por dónde empezar? Alguien que no tenga ni idea de esto y que lo esté escuchando hoy por primera vez, ¿cuáles serían esos pasitos que deberíamos dar? Sí. Bueno, el primero, antes de lanzarse uno a implementar toggles, tenemos que trabajar el concepto, ¿no? Asimilar los conceptos. Tenemos que empezar a pensar en funcionalidades como una sucesión de estados, es lo que hemos nombrado hace un minutillo. ¿Esto qué es? Pues hacer desarrollos incrementales y un plan de despliegue y release. Es decir, nos enfocamos en un MVP, es decir, un mínimo producto viable, lo que consideramos mínimo, ¿vale? Que puede valer al usuario. Y vamos a pensar también en una serie de evoluciones de esa funcionalidad, que recordemos todavía en este punto no tendría toggles. Entonces, desarrollamos la solución primera, la MVP, la llevamos a producción, medimos cuál es la aceptación en el mercado y nos vamos a por una segunda versión. Así hasta la versión N, que consideramos que es la full, ¿no? La definitiva. Esto es lo que haríamos con un toggle y con estados, pero es mejor. Nosotros recomendamos trabajar primero el concepto, trabajar con versiones, desplegarlas y después ya pasar a toggles. Cuando tengas asimilado este concepto de partir en estados, ¿no? incrementales, ya estarás preparado para implementarlos. Una vez que has asimilado ese concepto, lo que haríamos sería buscar una solución de mercado que nos satisfaga. Hay muchas.
Tenemos, por ejemplo, Launch Darkly, tenemos Config.cat, Optimizely. Bueno, hay muchas, tanto open source como de pago. Tendríamos que integrar nuestra aplicación con este servicio. Y bueno, el paso siguiente sería ya trabajar con los toggles. Es decir, vamos a identificar qué funcionalidades nos interesan más para implementar los toggles. Seamos realistas, hay cambios que no nos interesan tener esa versatilidad. Imagínate un pequeño cambio para cubrir un aspecto legal en el footer de la página. Bueno, pues a priori es un cambio que va a estar ahí hasta que una nueva ley cambie la norma, ¿no? Y tengamos que implementar otro nuevo cambio en el footer. No, a priori no hay razones de negocio para las que tengamos que echar atrás ese cambio o cambiar la solución. Entonces, puede ser un cambio más o menos estático. Por eso te digo que es importante identificar cuáles son esas funcionalidades que queremos que vayan a evolucionar o que puedan cambiar de rumbo en un momento dado. Y por último, bueno, pues empezar a trabajar desde un equipo de desarrollo en los toggles y ser gestores de esos toggles. Es decir, cuando ya tenemos la funcionalidad en producción, es el equipo de desarrollo el que va a alterar el estado, el valor, ¿no? del toggle para activar y desactivar. Cuando seamos maduros en esta manera de trabajar, podemos delegar en el equipo, en negocio. No hablemos de equipos porque todos somos lo mismo a priori, ¿no? Podemos delegar en negocio esa tarea, ¿no? de cambiar los toggles. Hemos hablado antes que son ellos los maximizadores del valor del negocio y saben cuándo viene bien introducir una funcionalidad en el mercado. Tal cual. Al final hemos hablado de muchísimos conceptos, hemos profundizado más en esta característica. La verdad es que te voy a pedir un ejemplo para intentar aterrizarlo un poquito más, ¿no? Sí. Al final hemos hablado de teoría y yo creo que con el ejemplo al final ayuda para que entendamos todo esto. ¿Tendrías alguno ahí a mano para decirnos? Sí, es cierto que lo de los estados que hemos estado explicando puede ser un poco abstracto y difícil de ver hasta que ves un ejemplo. Bueno, pues podemos hacer un ejemplo de e-commerce, que es el caso más común para los flags. Vamos a imaginar que tenemos una web de reserva de hoteles, que además es multipaís, es decir, tenemos nuestra web con el dominio de España, de Francia y, por ejemplo, de Portugal, ¿vale? En nuestra aplicación, entonces, tenemos una página de éxito de la reserva, ¿no? Esa típica página que te dice enhorabuena, has completado tu reserva, tienes un hotel maravilloso en las fechas tal y cual. Bueno, pues esa página, a continuación de ese mensaje, tiene unos extras que te ofrece. Por ejemplo, transporte desde el aeropuerto, alquiler de bicis, reserva de actividades, ¿vale? Y el negocio ha detectado que esta página no está convirtiendo bien. Entonces se plantean un rediseño. ¿Cómo lo afrontaríamos nosotros desde el punto de vista de un toggle y una sucesión de estados? ¿Vale? Pues definiríamos el estado 0, que es que nada cambia. Tenemos la página como está. Este es el estado transparente que nos da seguridad ante cualquier problema. Volvemos al estado 0 y aquí no ha pasado nada. El estado 1 podríamos definirlo, por ejemplo, esto depende del rediseño que hagas, por supuesto, pero el estado 1 podríamos definirlo como añadimos más información en el mensaje de éxito. Por ejemplo, añadimos una referencia a los extras que hay más abajo. No olvides de visitar, bla, 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 ¿no? El estado 2 pues sería algo más sofisticado. Por ejemplo, añadimos un banner en la cabecera de la página que nos avisa de esos extras. Por cierto, se me ha olvidado comentar que cuando tenemos muchos estados, lo ideal es que sean incrementales. Es decir, el estado 2 es el estado 0 más el estado 1 más el estado 2. No es binario, como cuando teníamos dos estados. Es interesante que sean incrementales. ¿Por qué? Porque si queremos volver atrás, tenemos la posibilidad de volver al estado transparente o al estado inmediatamente anterior, para no perder tanta funcionalidad. Después de este banner, podríamos tener un estado 3, por ejemplo, en el que alteramos el orden de los extras, ¿no? Todo esto que tiene que ver con usabilidad, experiencia de usuario, pues a lo mejor nos damos cuenta que convierte mejor tener la imagen de los extras a la derecha y el texto a la izquierda, hacer ese intercambio, ¿no? Aquí hay mil opciones. Bueno, y podemos considerar que el estado 3 es nuestro estado final, cuando
cuando la funcionalidad se haya consolidado en producción y vayamos a eliminar los flags, vamos a dejar toda la lógica, ¿no? Todo el código del estado 3 como el estado final y único. Luego, además de los estados como tal, podemos jugar con los grupos de usuarios. Es decir, por ejemplo, los flags permiten que empecemos lanzando solo en Portugal, por ejemplo. Imagínate que tenemos un tráfico de usuarios brutal en España y Francia, pero no en Portugal. El negocio de Portugal es pequeño. Bueno, pues empezamos lanzando en Portugal para sentirnos más seguros, para probar con un target de usuarios más pequeño. Podemos lanzarlo al 10%, por ejemplo. Es decir, el 10% de los usuarios van a ver el estado que sea, el 1, por ejemplo, y el 90 va a ver el 0, va a ser transparente para ellos. Entonces, estamos acotando mucho nuestros usuarios target. Luego podemos pasar, por ejemplo, al 50% y hacer el A/B testing que hemos hablado antes. Como está balanceado al 50%, tenemos la misma cantidad de usuarios que va a entrar por el estado 0 y la misma cantidad de usuarios que va a entrar por el estado 1. No tenemos más que comparar métricas y medir si ese estado 1 ha sido exitoso de cara al mercado y de cara a convertir, ¿no? al negocio. Si no tenemos todos estos estados, sino que lo hacemos todo de golpe, puede ser que tengamos éxito porque hayamos dado con la clave, ¿no? Con lo que necesitábamos para mejorar nuestra funcionalidad, pero no vamos a saber por qué, porque hemos aplicado una serie de cambios y somos incapaces de distinguir qué es lo que ha dado con la clave. Por lo tanto, estaríamos un tanto ciegos. No seríamos capaces de aprender para futuras situaciones. Solo sabríamos que hemos tenido éxito. Pero bueno, no es lo ideal. Claro, o sea, al final, muy importante, aparte de todo esto, el enlazarlo con los datos, que es clave dejarse llevar por ellos y a partir de ahí la toma de decisiones. Totalmente, absolutamente. Me está pareciendo increíblemente interesante y me gustaría profundizar más. ¿Dónde has podido tú investigar? ¿Dónde has sacado tus fuentes? Seguramente hayas leído mucho sobre el tema. ¿Nos podrías recomendar algún sitio para leer o algún libro, algún autor, algo para poder seguir avanzando en este tema? Por ejemplo, en la web de Martin Fowler tenemos muchísima información. Describe cómo trabajar, ¿no? Con este patrón de diseño, qué tipos de toggles puede haber, dónde mejor aplican. Hay una gran cantidad de información y muy útil. Luego también tenemos la documentación, ¿vale? Las guías de usuario de las soluciones de mercado. Antes hemos nombrado LaunchDarkly, ConfigCat. Cada una, por supuesto, tiene su documentación y también nos puede ayudar mucho a conocer este patrón de diseño. Y por último, en Paradigma, nuestro blog, tenemos un artículo que se llama ¿Las releases pueden ser ágiles? Sí, y de hecho deben serlo, donde hablamos también de los toggles. Así que, bueno, pues son ahí tres referencias que las personas que nos oyen pueden consultar para extender información y conocimiento. Pues muchísimas gracias, Javi. Muchas gracias, chicos. Gracias, Javier y Jorge. La verdad es que habéis tratado un montón de conceptos. Yo creo que sin duda es un episodio para repasarlo y escucharlo varias veces y para tomar buena nota de todo. Como he dicho, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por contarnos vuestra experiencia y muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Nos veremos en siguientes episodios seguro. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.